Episodio 1. El primer espejo que lloró. No fue el reflejo lo que asustó a Clara. Fue lo que no estaba en él. Esa mañana, mientras rezaba el Padre Nuestro frente al espejo de su habitación, notó que sus labios se movían. Pero en el reflejo, su boca estaba cerrada. Fue solo un segundo, pero suficiente para marcar el comienzo. Clara tenía 17 años. Vivía en un convento convertido en internado. El rezo era obligatorio cada mañana frente al espejo. Una tradición antigua de las Hermanas del Silencio. Decían que así, una podía verse por dentro. Pero nadie le había advertido que a veces, lo que una veía no quería ser visto. Aquella tarde, el espejo del baño comenzó a gotear. No era agua, era rojo, y olía a salmos podridos. Clara corrió a buscar a Sor Magdalena. «Hermana, el espejo sangra». Pero cuando volvieron, estaba limpio, brillante, y mostraba a Clara con una cruz invertida en la frente. Sor Magdalena la miró fijamente. «¿Has rezado palabras que no entiendes?». Clara negó. A veces, lo que uno repite sin comprender, abre puertas que otros dejaron cerradas con sangre. Esa noche, Clara no pudo dormir. Cada espejo del convento comenzó a empañarse. Y desde ellos, voces le susurraban en latín antiguo. No entendía las palabras, pero sí entendía el dolor. Un dolor antiguo, un rezo equivocado, un eco de algo que nunca debió ser pronunciado. A la mañana siguiente, todas las niñas del internado rezaron como siempre. Frente al espejo, repetían las oraciones, miraban su reflejo. Pero solo Clara lo vio. Una de ellas no tenía ojos, solo dos cavidades que goteaban sangre. Y aún así, seguía rezando. Ese fue el primer día, el primer espejo, y la primera oración que activó el reflejo del purgatorio. Porque Clara, sin saberlo, había pronunciado un fragmento prohibido. Un rezo olvidado que no pertenecía a la tierra, ni al cielo, sino a los que esperan detrás del vidrio. Episodio 2. El reflejo que no quiso irse. A las 6 en punto. Como cada mañana, las internas se alinearon frente a sus espejos. La consigna era clara: rezar sin apartar la mirada. Ni una palabra fuera de lugar, ni un parpadeo antes del amén. Pero esa mañana, algo cambió. Beatriz, la más callada del grupo, se detuvo a mitad del Ave María. Un suspiro le quebró la garganta, y un ruido como de cristal rasgado cruzó el aire. Clara, que estaba justo al lado, lo vio, pero no supo qué decir. Beatriz había desaparecido. Desaparecido de verdad, como si la hubieran borrado con un dedo divino. Solo quedó su reflejo, inmóvil, rezando, con los labios moviéndose, pero sin sonido. Sor Magdalena cerró el salón, cayó de rodillas ante el espejo vacío, y rezó, no con fe, sino con miedo. Padre que estás en los cielos, si alguna vez oíste una oración que no debías, perdónanos. Las otras internas empezaron a llorar, pero el reflejo de Beatriz seguía ahí, repitiendo sin cesar la misma frase. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Esa noche, los espejos fueron cubiertos con sábanas negras, pero Clara no podía dormir, porque en la oscuridad, escuchaba oraciones que no eran de su voz, y en el silencio, Beatriz comenzó a rezar desde el otro lado del vidrio. ¿Dónde estás?, susurró Clara. El espejo respondió, no con palabras, sino con una lágrima de sangre. Al amanecer, el reflejo de Beatriz ya no estaba, pero en su lugar, apareció otro rostro, uno que ninguna de las niñas conocía, un rostro viejo, marchito, y con los labios cosidos con hilo santo. Era el primer huésped del espejo, y no iba a ser el último. Episodio 3. El manuscrito que no debía leerse. La capilla del internado siempre había sido fría. Pero esa noche, cuando Clara entró a escondidas, el frío era distinto. No era temperatura, era advertencia. El altar, tallado en madera de siglos, crujía levemente, como si respirara. Clara se arrodilló, no para rezar, sino para buscar. Había visto a Sor Magdalena deslizar algo bajo la base del altar días atrás, y lo encontró. Un cuaderno encuadernado en cuero oscuro, con letras grabadas en oro ya desgastado. Rezos negados por el espejo de los santos. No era un libro, era una trampa. Clara lo abrió. Las primeras páginas estaban en latín. Las siguientes, en una lengua que parecía moverse sola. Y al llegar a la página 33, el manuscrito cambió. Las letras se reordenaron ante sus ojos, como si supieran que ella lo estaba mirando. No digas estas oraciones frente al espejo, porque el reflejo no te repetirá, te responderá. No invoques lo que aún no ha sido perdonado, porque lo que sangra en el cristal no puede morir.
Clara sintió como el aire se volvía espeso. Una vela se apagó sola. Y el eco del Ave María retumbó sin que nadie lo pronunciara. Cuando volvió a su habitación, el espejo estaba cubierto. Pero una palabra aparecía escrita desde adentro, como arañada en el vidrio. ¿Leíste? Clara intentó dormir. Pero en sus sueños, el libro se abría solo. Y del centro surgían manos hechas de páginas, que la tomaban del rostro, y le obligaban a leer. Una oración. Solo una. En voz alta. Cuando despertó, su boca sangraba. Y al mirar el espejo, vio su reflejo con la lengua negra, como quemada por lo que había dicho sin querer. Desde ese día, Clara supo que no bastaba con no rezar. Ahora debía resistirse a lo que el espejo quería que rezara. Y el espejo no se rendía. Episodio 4. La voz que venía del futuro. La mañana empezó como todas. Silencio. Espejos. Oraciones. Pero algo se sentía. Fuera del tiempo. La niña más joven del internado, Lucía, se detuvo a mitad del Padre Nuestro. Sus ojos se abrieron demasiado. Y en el reflejo, no era ella. Era Lucía, pero adulta, con los ojos enrojecidos, y la boca deformada por el miedo. Clara fue la única que lo notó. La Lucía del espejo movía los labios más rápido, como si apurara las palabras, como si supiera que no tenía mucho tiempo. Y entonces, habló, no con su boca real, sino con la del reflejo. Clara, aún no abras el libro en la página 77. No mires tu rostro en la oscuridad. Y por todo lo que aún no ha sido condenado, no digas el rezo de los 2 nombres. Lucía cayó al suelo. Temblaba. Sangraba por los oídos. Pero al revisarla, su pulso estaba perfecto. Solo que sus ojos no eran suyos. Eran viejos. Como si su alma hubiera viajado demasiado lejos para regresar entera. Esa noche, Clara buscó el manuscrito de nuevo. Saltó hasta la página 77. Estaba en blanco, salvo por una línea al fondo. Solo puedes leer esto cuando tu reflejo te lo permita. De repente, el espejo de la habitación crujió, como si algo detrás quisiera salir, o mirar, o rezar. Clara se acercó lentamente. Su reflejo no estaba. En su lugar, una versión mayor de sí misma, con el hábito roto, y las manos cubiertas de letras vivas, como si los salmos la hubieran marcado desde dentro. La mujer del espejo habló. No somos posesión. Somos aviso. El rezo que aprendiste no se escribió para salvar, sino para sellar. Y el sello ya se agrietó. Lucía no volvió a hablar después de ese día. Solo rezaba en sueños. Y cuando despertaba, sangraba por la lengua, como si cada palabra se hubiera peleado con su alma. Los rezos ya no eran oraciones. Eran llaves. Y los espejos no eran ventanas. Eran puertas. Y alguien del futuro ya las había cruzado. Episodio 5. El lado del reflejo. Sor Magdalena llevaba semanas sin dormir. Las niñas hablaban en sueños. Los rezos ya no cerraban los días. Los abrían. Y lo peor no era el miedo. Era la certeza. Los espejos ya no eran espejos. Eran pasillos. Ventrículos de algo mucho más antiguo que el pecado. A las 3 de la madrugada, la hermana se levantó decidida. Con una linterna, un rosario y un martillo. Iba a romperlos todos. Si no pueden reflejarnos, no pueden imitarnos. Se repetía. El primero fue el del pasillo central. Un golpe, cristales al suelo. Pero en lugar de reflejos rotos, había piel. Sí, detrás del cristal no había pared. Había carne, palpitante. Como si el espejo hubiera estado vivo. El segundo estaba en la capilla. Allí no lo rompió. Porque cuando levantó el martillo, su reflejo no la imitó. La miró. Y sonrió. Tarre. Magdalena, dijo la imagen. Ya no soy tu reflejo. Ahora tú, eres el mío. El espejo se oscureció. Y solo quedó el rosario, colgando del vidrio. Como si ella misma se hubiera quedado atrapada del otro lado. A la mañana siguiente, las niñas encontraron los espejos cubiertos con sábanas negras. Pero el del baño seguía descubierto. Clara lo miró. Y lo que vio la congeló. Era Sor Magdalena. Del otro lado. Rezando. Pero no con su voz, sino con la de Clara. Y detrás de ella, cientos de figuras sin rostro. Repetían en coro. Danos una oración más. Una sola, y seremos reales. Clara entendió entonces. No querían escapar. Querían ser pronunciados. Nombrados. Convertidos en palabra. Porque el que reza, cree. Y el que refleja, invoca. Episodio 6. El vídeo que mostraba el futuro. Fue idea de Estela. La única del internado que tenía un celular escondido. Clara le había contado lo del reflejo de Sor Magdalena.
¿Y Estela? Con más valor que fe. Susurró. Si no quieren que las veamos, entonces grabemos lo que no quieren mostrar. A medianoche, ambas entraron al antiguo salón de música. Ahí colgaba el espejo más antiguo del convento. Uno tan viejo que tenía grietas en forma de cruces. Estela apuntó la cámara. Grabó durante 1 minuto. 2. 10. Nada. Silencio. Reflejos normales. Ni una sola gota de sangre. Pero al volver a la habitación y revisar el vídeo, el infierno se desbordó. En la grabación, el espejo no reflejaba la sala vacía, sino una escena distinta. Aparecía Clara, vestida con un hábito negro, de pie frente al altar. Estaba rezando en voz alta, mientras las demás niñas la rodeaban en círculo, con los ojos en blanco. Y luego, lo imposible. Clara levantaba un espejo como si fuera una hostia sagrada, y decía un rezo que ninguna reconocía. Del vidrio brotaba fuego, pero no quemaba. Consumía el alma. Estela pausó el vídeo. Clara temblaba. Yo no hice eso. Aún no, murmuró Estela. Esa noche no durmieron. A las 3:03, el celular vibró solo. Una nueva notificación. Cámara de vídeo, nuevo vídeo guardado, reflejo 2. Estela lo abrió. Era la misma sala. Pero esta vez, aparecía ella, Estelle, atada a una silla, rezando contra su voluntad, y mirando directo a la cámara, como si supiera que estaba viendo. Y en el fondo, el espejo, sangrando. No lo grabamos nosotras, murmuró Clara. Nos lo están enviando, respondió Estela con los labios secos. ¿Desde dónde? Pero ninguna se atrevió a decirlo, porque sabían la respuesta. Y el frío en la habitación no era por miedo, era por anticipación. Los rezos ya no estaban en los labios, estaban en los vídeos, en los reflejos del cristal líquido. Y ahora, el espejo ya no necesitaba ser mirado, solo reproducido. Episodio 7, la noche en que el reflejo se fue. Desde hace días, Clara sentía que ya no dormía sola. El espejo frente a su cama, aún cubierto con la sábana negra, emitía un leve murmullo, como un rezo apenas contenido entre el vidrio. A veces, incluso con los ojos cerrados, Clara sentía que alguien la observaba, pero no desde la habitación, sino desde el reflejo. Una noche, decidió comprobarlo. Retiró la sábana. Se miró fijamente. Y lo supo de inmediato. Su reflejo estaba respirando, a otro ritmo. No seguía sus gestos. No parpadeaba al mismo tiempo. Y sonreía, cuando ella no lo hacía. Clara dejó la habitación y corrió al despacho abandonado, donde guardaban los objetos prohibidos. Ahí encontró el espejo de bolsillo, de Sor Magdalena, agrietado, con una mancha oscura justo en el centro. Lo abrió con manos temblorosas. Y ahí también estaba su reflejo, pero envejecido, consumido, rezando sin cesar, con los ojos hundidos. Esa madrugada, algo se quebró. Un grito rasgó el silencio del dormitorio. Las niñas despertaron de golpe. La cama de Clara estaba vacía, pero ella seguía allí, dormida. O eso parecía, porque al mirarla, no tenía sombra. Y cuando Estela intentó despertarla, descubrió lo imposible. No tenía reflejo. Corrieron al espejo principal. Estaba intacto, pero había algo nuevo. Una voz. La voz de Clara, rezando, desde adentro. Una oración que no habían escuchado antes. No me busquen afuera. No recen por mí. Yo soy el rezo. Yo soy el espejo. Desde entonces, Clara sigue entre ellas. Camina, come, respira, pero no refleja. Y cuando alguien la nombra frente al espejo, la imagen responde, pero no con palabras, sino con una sonrisa que no le pertenece. Porque Clara, ya no es Clara. Es el eco de una oración que nunca debió decirse en voz alta. Episodio 8, el error de romper lo sellado. Estela ya no podía seguir mirando a Clara sin sombra, sin reflejo, sin alma. Si el espejo se la llevó, entonces el espejo debe devolverla, murmuró mientras afilaba los bordes de un crucifijo oxidado. A las 3 a.m., mientras el resto dormía, Estela fue uno por uno. Baño, pasillo, despacho viejo, quepía. Un golpe por cada oración que no fue respondida. Un estallido por cada lágrima que sangró en silencio. El primer espejo se rompió fácil, pero no cayó al suelo. Desapareció en humo, como si nunca hubiera sido vidrio. El segundo liberó un susurro. Una frase que se grabó en el aire. Gracias por abrirnos. Estela tembló, pero no paró. Si tengo que romperlos todos para que Clara regrese, lo haré, aunque vuelva acompañada. Añadió una voz, que no era la suya. El último espejo estaba en la sala de castigos.
Uno que nadie usaba desde hacía décadas. Cubierto de polvo. Y con marcas de uñas en el marco. Estela levantó la piedra. Miró su reflejo. No era ella. Era Clara. Pero llorando sangre. Y gritando algo, que no se oía. Y detrás de Clara. Otros rostros. Decenas. Centenares. Hombres. Mujeres. Niños, todos con la boca abierta en un rezo eterno. El golpe cayó. El cristal se quebró. Pero no se rompió. Se abrió. Y lo que salió no fue aire. Fue oscuridad. Pura. Antigua. Sacra y maldita al mismo tiempo. Las niñas despertaron por los gritos. Las lámparas estallaron. Y los espejos cubiertos comenzaron a despegarse de las paredes. Como si buscaran cuerpo. Una por una. Las niñas fueron arrastradas por sus reflejos. No físicamente. Espiritualmente. Como si el espejo supiera cuál alma le correspondía. Y en medio de ese caos, Estela solo pudo repetir una frase. Yo solo quería salvarla. Pero alguien respondió. Desde todas las superficies de vidrio. Y ahora nos liberaste a todos. Episodio 9. El convento que fue sellado. Pero no callado. Nadie sabe exactamente qué ocurrió esa noche. Solo que al amanecer, el convento ya no era el mismo. Las campanas no sonaban. Las cruces estaban invertidas. Y las niñas habían desaparecido. La iglesia llegó al día siguiente. Curas, exorcistas, teólogos, todos con miedo disfrazado de fe. Lo primero que hicieron fue cerrar con cadenas benditas cada puerta. Y clavar símbolos en las paredes. Cruces, salmos, sellos sagrados. El convento fue declarado zona muerta. Un lugar donde ni Dios ni el diablo respondían. Pero no sabían lo que los esperaba dentro. Uno de los sacerdotes, el padre Elías, entró con una cámara y una vela. Solo él. Nunca regresó. Pero la cámara fue encontrada en la puerta principal, grabando aún. Y lo que mostraba no debía existir. En la grabación, se ve a Elías bajando por el pasillo. Las puertas se cierran tras él, una a una. Y al fondo, una habitación sin luz. Solo un espejo. Pero el espejo no reflejaba al sacerdote. Reflejaba a Estela, con un crucifijo partido en la mano. Susurrando. Uno más. Denme solo un nombre más. Luego, del fondo del espejo, voces comenzaron a rezar al revés. Oraciones antiguas. Deformadas. Suplicando por una nueva víctima. Por un nuevo nombre que reflejar. La cinta terminó con un grito. No de dolor. De revelación. Elías había visto algo que no debía comprender. Y su voz, la última del vídeo, repite una sola palabra. Una y otra vez. Clara. 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 La iglesia selló el lugar con concreto. Pero desde afuera, aún se escucha rezar. Y si alguien pasa cerca durante la noche, puede oírlo. Refleja, reza, réndete. El convento está sellado. Sí, pero los espejos nunca fueron contenidos. Porque no necesitan paredes. Solo necesitan un nombre. Y un rostro dispuesto a mirar. Episodio 10. La documentalista que no creía en su reflejo. Se llamaba Marina. 26 años. Licenciada en periodismo. Creadora del canal Crónicas del Engaño. Especializada en desmontar mitos religiosos. Cuando escuchó hablar del convento de las voces rojas, pensó que era perfecto para su próximo vídeo viral. Todo esto huele a montaje y sugestión colectiva. Dijo sonriendo a cámara antes de entrar. Pero el olor que la recibió dentro no era teatral. Era incienso viejo. Sangre reseca y humedad que lloraba. Llevaba 2 cámaras. Una en mano. Otra en el pecho. Al entrar, el sensor de movimiento falló. Pero el sonido no. Voces, muy suaves. Rezando. En latín. Pero al revés. Marina encendió la linterna. Frente a ella, el gran espejo de la capilla, cubierto con una sábana negra. Aquí empieza el drama. Susurró en tono burlón. Retiró la tela. Y entonces, se detuvo. Su reflejo estaba ahí. Pero no imitaba sus movimientos. Ni siquiera la miraba. El reflejo de Marina tenía miedo. Estaba llorando. Y escribía algo en el cristal con el dedo. Sal de aquí. No digas tu nombre. Marina, paralizada, murmuró. ¿Qué demonios es esto? Y el reflejo reaccionó. La miró directo. Y sonrió. La cámara del pecho comenzó a vibrar sola. En la pantalla, no se veía a Marina. Solo el pasillo, vacío. El sistema reconocía que ella no estaba. Aunque sí lo estaba. Respirando. Temblando. Marina quiso salir corriendo. Pero al girar, la puerta se había ido. Solo había espejo. Por todas partes. Como si el convento fuera ahora un único reflejo. Y en cada uno,
Aparecía una versión distinta de ella, gritando, rezando, o colgada del techo, como si ya hubiera perdido la fe y el cuerpo. La cámara principal cayó. Grabó la última imagen. Marina, sin reflejo, pero con la boca abierta, como si estuviera rezando, en un idioma que no conocía, y que nunca quiso aprender. Su canal fue actualizado misteriosamente una semana después. Un nuevo vídeo, sin título, sin descripción, solo ella, mirando a cámara, y al fondo, un espejo, sangrando. Episodio 11, el exorcismo que alimentó al espejo. El padre Romualdo no era cualquier sacerdote. Era el que enviaban cuando ya no quedaban dudas de que Dios guardaba silencio. Hay oraciones que salvan, dijo al llegar, pero hay otras que abren puertas que nunca se debieron pronunciar. Cargaba un crucifijo forjado en Jerusalén, un rosario bendecido por 3 papas, y un libro negro, con oraciones que no están en ninguna Biblia conocida. A las 3:33 a.m., Romualdo cruzó el umbral sellado del convento. Adentro, el aire era denso, no por polvo, sino por rezos que flotaban como humo. Cada espejo lo miraba, como si esperara. Abrió el libro, comenzó a rezar. Amnis spiritus falsi, exi per nomen sanctum. Pero algo extraño ocurrió. Asterisco asterisco, las palabras desaparecían al ser pronunciadas. No quedaban en el aire. No retumbaban. Eran absorbidas, como si el espejo las bebiera. Uno de los cristales comenzó a sangrar. Primero, una gota. Luego, un hilo. Después, una figura. Era Sor Magdalena, pero sin ojos, con la boca cosida, y rezando desde el pecho. Romualdo retrocedió. Levantó el crucifijo. Te lo ordeno en el nombre de Cristo, regrésate al abismo. Pero el reflejo rió, y habló. Ya no hay abismo. Tú lo abriste. Con cada palabra, lo alimentaste. El sacerdote intentó sellar el ritual. Roció agua bendita sobre los espejos. Pero ésta hirvió, evaporándose en humo negro que tomó forma de niños. Todos con el rostro de Clara. Y cada uno rezaba, con la voz de Romualdo. Fue entonces cuando lo comprendió. No había que orar. No había que luchar. Había que callar. Porque la fe pronunciada se transformaba en carne. Y la carne era reflejo. Y el reflejo era el nuevo altar. La grabación final del padre fue enviada al Vaticano sin explicación. Solo su voz susurrando. No digan su nombre. No lo invoquen. No recen. Ni siquiera en silencio. Porque hasta los pensamientos se reflejan. Episodio 12, las que volvieron sin alma. El primer milagro fue también la primera advertencia. Una mañana, 12 niñas aparecieron sentadas en los escalones de la iglesia principal. Descalzas. Silenciosas. Vestidas con los hábitos que llevaban la noche en que desaparecieron. Nadie supo cómo llegaron. Ninguna cámara captó su entrada. Ni una sola pisada en el suelo húmedo. Pero todas estaban ahí, con los ojos abiertos y los labios cosidos. El padre Antonio intentó hablarles. Llamó sus nombres. Clara, Estela, Rosa. Ninguna reaccionó. Pero algo aún más extraño ocurrió. Cada vez que pronunciaba un nombre, un espejo dentro del templo comenzaba a sangrar. No a gotear. Sangrar. Como si el vidrio tuviera venas. Como si escuchar esos nombres fuera una herida abierta. Las niñas fueron llevadas al hospital. Los médicos no encontraron señales de daño físico. Solo una ausencia total de identidad. No sabían hablar. No sabían escribir. Pero sabían rezar. Y lo hacían todas. Al unísono. Una oración desconocida. Con ritmo de salmo. Pero palabras que dolían al oído. Como si cada verso viniera del otro lado del reflejo. Esa misma semana, los habitantes del pueblo notaron algo inquietante. Aparecieron espejos donde nunca los hubo. En baños, ventanas, puertas, incluso en la madera vieja de los muebles. Y en cada uno, las niñas. Pero no como estaban ahora, sino como eran antes. Con vida, y con miedo. Una anciana intentó cubrir su espejo con una manta. A la mañana siguiente, fue encontrada muerta, con los ojos arrancados, y un rosario metido en la boca. En el espejo, alguien había escrito con sangre. No escondas lo que te ve. Lo que ve, ya reza por ti. La policía pidió intervención del Vaticano. Otra vez. Pero la respuesta fue breve. Sellaron el convento. No el reflejo. El reflejo ya eligió otro templo. Y ese templo es cada casa, cada espejo, cada oración mal dicha. Episodio 13, el nombre que se pronunciará en todos los espejos. La primera en desaparecer fue Clara. No hubo gritos. No hubo pasos. Solo un espejo empañado. Y su cama vacía.
La enfermera que hacía guardia juró que, por un segundo, el reflejo en el espejo del pasillo parpadeó antes que Clara lo hiciera. Y luego, nada, solo silencio, y un nombre susurrado en el aire. Azrael. En los días siguientes, las demás niñas comenzaron a desvanecerse. Una cada noche, siempre a las 3:33, siempre tras una oración dicha, frente a un espejo. Nadie sabía quién rezaba, pero los espejos respondían, con imágenes que no correspondían a este mundo. Manos con más de 5 dedos, cruces invertidas que goteaban luz, y ojos, muchos ojos, mirando desde el otro lado del cristal. El padre Antonio intentó destruir uno de los espejos. Lo golpeó con una Biblia. El vidrio no se rompió, pero su reflejo sí. El espejo mostró su imagen retorcida, con la lengua arrancada, y las manos rezando en dirección contraria. ¿Qué eres?, susurró el padre. Y el reflejo habló. No soy, ¿qué? Soy, ¿quién? Y pronto, seré, todos. Esa noche, se convocó una misa de urgencia, pero en lugar de asistir, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse a los espejos, uno por uno, como si respondieran a un llamado. Algunos lloraban, otros repetían frases sin sentido, y uno comenzó a sangrar por los ojos, diciendo que al fin comprendía la oración, la verdadera. Las autoridades cerraron las transmisiones, bloquearon los accesos, pero no sirvió de nada, porque el reflejo ya no necesita un espejo. Ahora vive en los ojos de los que han rezado, en las palabras de los que han repetido sin saber. Azrael, Azrael, Azrael. Episodio 14, la niña que sostenía la última oración. Su nombre era Estela. La última, la única que aún no había sido devorada por el reflejo. Pero no estaba afuera. Estaba dentro del espejo, encerrada en una sala sin ventanas, donde los crucifijos flotaban en el aire, y los rezos colgaban del techo como sogas. Estela no hablaba, solo escribía, con el dedo, en el vapor del cristal. No reces si no crees. No mires si no puedes amar. Afuera, el pueblo ya no dormía. Nadie pestañeaba. Los rostros estaban quietos, todos mirando sus propios reflejos. Pero no se veían a sí mismos. Veían una figura alta, hecha de nombres olvidados, y oraciones mal pronunciadas. Azrael, el que escucha desde el reverso de cada espejo. El que no necesita cuerpo, solo fe, distorsionada. En la parroquia, el padre Antonio encendió la última vela consagrada. La colocó frente a un antiguo espejo roto. Si aún queda una, que escuche esto, susurró. Y rezó, pero no una oración aprendida, no un salmo. Rezó el nombre de su hija. Rezó por su perdón. Rezó con amor. Sin fe, solo dolor. Dentro del espejo, Estela lo sintió. Por primera vez, el cristal tembló. Azrael se giró. Su rostro se fragmentó. Ese rezo no me pertenece. La niña se levantó. Tomó entre sus manos un crucifijo torcido. Y con voz débil, pero firme, dijo, yo no rezo por ti. Rezo por volver a ser una voz, y no un eco. Entonces, el espejo sangró luz. Sí, luz, como si el perdón humano tuviera más poder que cualquier salmo antiguo. En todo el pueblo, los espejos comenzaron a vibrar. Algunos estallaron. Otros empezaron a reflejar solo la verdad. Nadie tenía alma limpia. Y en la iglesia, Estela se materializó en medio del altar, llorando. Sucia, pero viva. Azrael no desapareció. Solo espera, porque cada vez que alguien reza sin creer, cada vez que alguien se mira sin amor, él crece, se forma, se acerca. Episodio 15, el espejo que rezó por sí mismo. Nadie supo cuándo ocurrió. Ningún grito, ninguna señal. Solo un instante en que el aire se volvió cristal, y el tiempo dejó de reflejarse. El pueblo de San Armentia simplemente dejó de existir. Las calles vacías, las casas abiertas, los relojes detenidos a las 3:33 a.m. Y en el centro de la plaza, un solo objeto permanecía, un espejo, alto, agrietado, y sangrando desde el marco. Dentro del cristal, todos estaban ahí, párrocos, ancianas, niños, todos quietos, de rodillas, rezando sin voz, mirando sin alma. Eran cuerpos con mirada, pero sin reflejo, porque el reflejo ya era Azrael. Estela se convirtió en la única que podía entrar y salir del espejo. No porque fuera especial, sino porque había aprendido a no temer, a mirar sin juicio, y a rezar solo cuando el silencio lo pedía. Cada noche, se sentaba frente al espejo, encendía una vela, y le hablaba. Sé que estás ahí, sé que quieres volver,
pero no encontrarás morada en quienes no te invocan. Azrael. Dentro del vidrio. Gritaba sin boca. Suplicaba sin palabras. Se arrastraba por las grietas del alma humana, buscando una grieta, un nombre, un eco. Pero Estela ya no tenía miedo, porque su oración no era para salvarse, era para recordar. Un día, el espejo dejó de sangrar. La luz del sol lo atravesó, y en lugar de reflejar el pueblo, reflejó el cielo, vacío, pero limpio. Estela sonrió, apagó la vela, y escribió, por última vez, en el marco del cristal: no todo lo que reza merece ser escuchado. Y con eso, el espejo se hizo polvo, y el nombre de Azrael se convirtió en eco sin templo, en sombra sin voz, en oración olvidada, porque el verdadero exorcismo no fue una cruz, ni una plegaria, fue una niña que aprendió a mirar, sin querer poseer,